Bienvenidos todos, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio promovido por la Universidad de La Salle. Es un gusto saludarlos, es un gusto que nos acompañen en este espacio, especialmente, por supuesto, a nuestros estudiantes, a los profesores de nuestra universidad, pero también a los invitados que seguramente desde otras instituciones y otros escenarios nos acompañan. Nuestra propuesta para el día de hoy es tener una conversación con tres expertos conocedores sobre el tema de trabajo y política social en la pandemia. Conversar un poco en torno a las circunstancias económicas y sociales que han aparecido en el escenario de propagación del COVID-19, y pues es nuestro continuo interés desde el programa de Economía de la Universidad analizar y debatir estas circunstancias de coyuntura social, y por eso proponemos este panel de conversación con expertos para analizar, pues, en particular las circunstancias de nuestro país. Es un gusto tener hoy tres invitados conocedores del tema. En primera instancia, saludamos al doctor Jorge Armando Rodríguez. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Es doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh, magíster en Economía de la Universidad de Cambridge. Ha orientado su labor profesional y docente hacia temas de economía pública, desarrollo regional y política económica. Jorge Armando, pues bienvenido y muchas gracias por su tiempo y por aceptar acompañarnos. No, pues muchas gracias por invitarme, gracias a la Universidad de La Salle, gracias a su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es un placer estar acá. Mil gracias por su tiempo. Nos acompaña también Sergio Chaparro. Sergio es oficial del programa del Center for Economic and Social Rights. Es economista y magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Y pues su trabajo gira en torno a la investigación en temas de derechos humanos, desigualdad y política de drogas. También es un gusto para nosotros, Sergio, que nos regale un espacio de su tiempo hoy para compartir y analizar este tema. Bienvenido a la Universidad de La Salle, Sergio. Muchas gracias, Ander. El gusto es mío. Quisiera agradecer a la Universidad de La Salle por la invitación y pues decir que estoy muy complacido de estar con ustedes y sobre todo en compañía de dos colegas que admiro mucho como Jorge Armando y Mauricio. Gracias, Sergio. Y pues finalmente nos acompaña y hace parte de nuestra casa académica el profesor Roberto Mauricio Sánchez. Él es profesor de nuestro programa de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas. También hace parte de la Universidad Nacional. El profesor Roberto Mauricio es magíster en Economía y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y pues también investiga y produce conocimiento en temas de economía laboral, de desarrollo económico, de pobreza y distribución del ingreso, que son justamente algunos de los espacios académicos que nos acompaña a orientar en nuestro programa. Profesor Roberto Mauricio, gracias y bienvenido como siempre a estos espacios. Buenas tardes, Ander. Gracias al profesor Jorge Armando y a Sergio por aceptar la invitación de participar en este espacio. Gracias a ti, a la dirección del programa, a la facultad y a la Oficina de Comunicaciones por hacer posible este espacio el día de hoy. Bien, y de nuevo, pues bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañan. Vamos a desarrollar este espacio dividiéndolo fundamentalmente en dos grandes momentos. En primera instancia, nuestros invitados van a tomar cada uno entre 15 y 20 minutos para presentarnos sus ideas en torno al tema propuesto. Posteriormente a este espacio tendremos un momento de interacción, de nuevo, de unos 10 o 15 minutos con quienes nos están escuchando y quieran plantear sus reflexiones o sus inquietudes respecto a lo que nuestros panelistas van a tratar. Para ello, ustedes tienen el chat de preguntas, donde en la medida que los panelistas vayan presentando sus ideas, yo las estaré escuchando y al finalizar sus intervenciones se las transmitiré a ellos para que pues puedan dar respuesta. El orden en el que vamos a desarrollar el espacio de intervenciones, en primera instancia, Jorge Armando Rodríguez, él va a presentar en primera instancia sus planteamientos.
posteriormente Roberto Mauricio Sánchez y cerrará la intervención Sergio Chaparro. En este orden lo haremos y finalmente entonces desarrollaremos el espacio de preguntas. Y bueno, Jorge Armando, el tiempo es suyo. De nuevo, bienvenido. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y lo escuchamos. Bien, muchas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Por favor, me ayudan a ver si están viendo completa la pantalla. Sí, señor, la estamos viendo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muestra ver acá. Acá algo pasó. Ahí estamos viendo bien la pantalla. Bueno, entonces pues voy a hablar de la situación económica y de la política económica en estos tiempos de pandemia. Vamos a ver cómo se pasa esto que no lo puedo, no funciona el... Ya. Bueno, empiezo diciendo qué es lo singular pues de la situación que vivimos. A mi juicio, una manera de describirlo es decir que hay una conjugación, la ocurrencia simultánea de varios fenómenos que rara vez se presentan en forma conjunta. Y está, pues, por supuesto, la emergencia sanitaria asociada a la plaga del COVID-19. Está un choque sobre la producción y la distribución de bienes y servicios, es decir, la imposibilidad o las dificultades para producir y distribuir bienes y servicios. Está también elementos de una recesión asociada a insuficiencia de demanda efectiva y también elementos de una crisis financiera. Esos cuatro fenómenos se presentan juntos y hay que decir que, digamos, el origen de esos fenómenos es inducido por las mismas autoridades como una respuesta, si se quiere, en alguna medida necesaria inicialmente a la enfermedad. Entonces, el origen es la enfermedad, pero luego vienen las políticas que pueden, digamos, son necesarias para controlar la enfermedad, pero que pueden, digamos, ser adecuadas o ser inadecuadas, ser correctas o incorrectas para efectos de la situación económica que se presenta. Entonces, esta combinación impone retos muy grandes. Es muy diferente a cuando se presenta, por ejemplo, una recesión solamente de insuficiencia de demanda efectiva. Entonces, es una cosa que se puede hacer, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, qué sé yo, aumentar el gasto público, el consumo, pero ustedes lo vieron que hacer eso al comienzo de la pandemia, sobre todo, era contraproducente, puesto que contribuía a la propagación, al contagio de la enfermedad. Entonces, eso hace particularmente desafiante la situación. Entiendo, por lo que uno lee a los especialistas en estos temas de epidemiología, que ya estamos en una etapa o bueno, llegaremos a una etapa en la cual, digamos, se puede empezar a normalizar, a abrir la economía gradualmente, con precauciones, con bioseguridad, etcétera, y eso va a contribuir en alguna medida a la recuperación, pero no se sabe qué forma tome esa recuperación y qué tanto va a demorar. Lo cierto es que los estragos que se han causado son graves y vamos a ver algunas cifras sobre ello. El que más me interesa resaltar es el tema de la situación de empleo. Hay que decir que si uno mira la política macroeconómica en Colombia, hay dos grandes objetivos de política macroeconómica, el control de la inflación y el control del desempleo, pero la que ha sido privilegiada por la institucionalidad es el control de la inflación. Uno casi no ve institucionalidad. Usted tiene en el caso de la inflación el Banco de la República Independiente, tiene una serie de mecanismos institucionales para operar en contra de la inflación y eso digamos, es una tarea muy importante, hay que decirlo, pero no ve lo mismo en el caso del desempleo. Y aquí, pues por estas circunstancias de la pandemia, como lo muestran estas cifras acá, la tasa global de participación comparada entre el año 2019 y 2020, en meses similares, la tasa global de participación es un indicador de la oferta laboral, si se quiere, gente que está buscando trabajo. La tasa de ocupación es
gente que tiene empleo, la demanda agregada de trabajo y la tasa de desempleo, que es como el resultado de los dos. Y lo que ve claramente ahí es en el 2020 frente al 2019 una caída de la oferta laboral, de la tasa global de participación, también una caída de la tasa de ocupación, drásticas ambas, pero por la relación en que, digamos, mucha gente, por las circunstancias del confinamiento, de las cuarentenas, dejaron de participar activamente en el mercado laboral, lo cual, digamos, condujo a la reducción de la tasa global de participación, y eso hizo que el desempleo, que de otra manera hubiera crecido más, creció, pero probablemente no tanto como si la tasa de participación laboral se hubiera mantenido igual que antes. Pero de todas maneras tenemos cifras de desempleo muy altas. A mi juicio es un problema severo, uno de los grandes retos para la recuperación económica, sino uno de los más grandes, sino el más grande, puesto que, digamos, en nuestra sociedad los ingresos de la gente y la supervivencia de la gente está ligada al empleo. Con el relajamiento de la cuarentena ya se empiezan a ver una reducción de la tasa de desempleo que alcanzó el 21% en mayo, ya es 19.8%, pero digamos, es claro que se va a mantener, digamos, muy alto en el curso del año. Probablemente va a haber una reducción del desempleo en los siguientes meses, pero no tanto como para llegar a la situación que teníamos el año pasado por los mismos meses. Entonces, una gran pregunta es qué hacer con el tema del empleo. Por supuesto, ya para los que son especialistas en estos temas del empleo, es importante mirar las diferentes clases de empleo. Por ejemplo, una cosa es el empleo del personal médico, que en esta pandemia se necesita que esté trabajando más, no menos, sino más. Los trabajadores de almacenes minoristas, que probablemente trabajan más. Caso contrario a lo que ocurre con la industria manufacturera y los profesionales, como por ejemplo ingenieros o profesores, en donde paradójicamente trabajar más puede implicar más riesgo para efectos de la salud. Entonces, no todos los sectores son golpeados de la misma manera y es clave tener en cuenta esas diferencias. Hay artículos, no alcancé a incluir las cifras ahí, que muestran, perdón, que muestran cómo los diferentes sectores de la economía han sido afectados e incluso, por ejemplo, los propios empleadores, los empresarios han quedado desempleados por el cierre de las empresas, un número considerable. Estas distinciones son fundamentales para efectos de afinar las políticas económicas de respuesta al fenómeno de la pandemia. En el tema de producción, aquí tenemos un indicador del DANE que se llama indicador de seguimiento de la economía, que muestra, digamos, combinando una serie de indicadores cómo se comporta la producción, y lo que uno ve es que durante el periodo de pandemia, pues la caída ha sido dramática, del orden del 15-20%, y esa se va a traducir pues en una reducción de la actividad económica y del PIB a lo largo del año. El gobierno estima que la economía va a caer 5.5% en el año. Yo creo que eso es una proyección optimista, probablemente va a ser más. Se estima que la inflación sea del 2.2%. Yo creo que puede ser menos por la caída de la demanda agregada y podríamos estar en una situación de alto desempleo con cuasi deflación, que la deflación es la caída del nivel general de precios. Probablemente no va a haber caída, que es, digamos, crecimiento negativo, pero sí muy cercano a cero, creería yo. Es decir, como una situación en que la inflación no es la preocupación, sino la caída del empleo y de la producción. Bueno, ¿qué hacer? A nivel macroeconómico, pues a mí me interesa bastante el tema de la política fiscal, que es un instrumento fundamental en estas circunstancias. ¿Qué es lo que dice la teoría? En circunstancias normales para una situación de alto desempleo, de contracción, lo que habría que hacer, como lo enseñó muy bien el economista británico John Maynard Keynes o Keynes, lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones no es apretarse el cinturón, no es la austeridad, sino por el contrario, inyectarle demanda agregada a la economía, que quiere decir tener gasto deficitario. Ahora, en este caso de la pandemia, eso es cierto,
pero hay que cualificarlo porque, por ejemplo, si usted aumenta el gasto público de consumo muy rápido a los periodos inicial de la enfermedad, puede crear condiciones propicias para la multiplicación del contagio, como se ve, por ejemplo, en estos días sin IVA, en donde la gente, si fuera a comprar presencialmente bienes y servicios, eso sería contraproducente para efectos del manejo de la enfermedad. Pero ya en este momento podría uno decir que otra vez cobra sentido la recomendación usual de generar demanda agregada, de tener una política fiscal expansiva. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno nacional? Esto que tengo acá viene del marco fiscal de mediano plazo, que es el documento más importante de política fiscal de Colombia. Y ahí del año 2020 lo que dice es que el gobierno nacional, que es el gobierno más, hay gobiernos territoriales, pero el gobierno nacional es el más importante, el que más impacta la economía. El gobierno nacional proyecta que el déficit fiscal va a ser en este año del 8.2% del PIB. Uno dice 8.2% del PIB, eso es grande, no es usual, pero uno tiene que leer con cuidado esa cifra, porque aquí a la derecha, no sé si ustedes ven el gráfico de la derecha, aquí aparece cubierto por unas cuestiones de una cámara, algo así, pero digamos lo que trato de mostrar en la derecha, en el gráfico de la derecha, es que ese déficit proyectado de 8.2% del PIB tiene tres componentes. El 27% de ese 8.2 corresponde al déficit que ya venía de antes, del año anterior. Es decir, eso no se deriva del COVID, sino ya venía aprobado por el comité, se llama el Comité de la Regla Fiscal. Si se quiere, es la herencia del pasado. Hay un 40% de ese 8.2% del PIB que se debe a la caída de los recaudos tributarios, se origina en la caída de los recaudos tributarios. En ese caso, lo que hay que reemplazar es si no se va a disminuir el gasto público, reemplazar la fuente de financiación, de tributación, quizá por deuda pública. Pero esa caída, ese aumento del déficit asociado a la caída de los ingresos tributarios no es porque el gobierno lo decidió, sino por las circunstancias económicas, está más allá del control del gobierno. Y solo la proporción restante, que si no me falla acá el cálculo, serían 33% de ese 8.2% del PIB, es realmente lo que el gobierno Duque quiere gastar para efectos de combatir la pandemia. ¿A cuánto equivale ese 33% de ese 8.2% del PIB? Más o menos a 2.7% del PIB, que es significativo, pero cuando lo compara usted a nivel internacional y cuando tiene en cuenta lo dramático del aumento del desempleo, el desastre creado en la producción, probablemente no sea tanto. Entonces uno podría decir que Colombia tiene, digamos, una política fiscal más bien conservadora para las circunstancias. Sería 2.7% del PIB y como lo voy a mostrar enseguida, ese es como lo que el gobierno nacional anuncia que estaría dispuesto a gastar. Un espacio fiscal nuevo. ¿Cómo se llegó a este 8.2? Básicamente porque el Comité de la Regla Fiscal, que en Colombia tenemos como esa camisa de fuerza que se llama la regla fiscal, que puede ser una buena cosa para ciertas circunstancias, pero claramente no era apropiada para las circunstancias actuales de recesión y desempleo, y con buen tino el Comité de la Regla Fiscal digamos, suspendió esa regla para el presente y el siguiente año, si no me equivoco, creo que para este año seguro, no estoy seguro el siguiente año si también lo suspendió, pero eso es lo que hay que hacer, digamos, dar más espacio fiscal, que el gobierno pueda gastar más en forma deficitaria. Sin embargo, el hecho de que el gobierno tenga ahora un espacio fiscal mayor no quiere decir que lo vaya a utilizar en realidad. Yo creo que hay elementos de juicio para decir que el gobierno más bien quiere ser, digamos, por decirlo así, de manera coloquial, sacarla relativamente barata en esta situación de crisis, lo cual puede ser, a mi juicio, contraproducente, muy contraproducente para la recuperación de la economía. Bueno, este 2.7% del PIB que el gobierno dice que va a gastar, entonces uno ya se mete, y es lo que trato de mostrar acá, bueno, ¿de dónde sale esa plata que el gobierno Duque quiere gastar adicional a los déficits que no están sujetos a su control? Entonces aquí está pues la plata asignada hasta el que ha anunciado el gobierno para ese propósito. Primero las fuentes, luego hablo de los usos. La mayor parte de esos recursos son lo que se llama el Fondo de Mitigación de Emergencias, que fue creado bajo esta situación de emergencia económica, con estos decretos de emergencia económica. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente de 25.5, 26 billones de pesos.
Y 3.3 billones de excedentes de fondos públicos. Eso, a su vez, el FOME, ¿de dónde viene? Del Fondo de Ahorro y Estabilización, que es un ahorro que venían haciendo las entidades territoriales producto de la época de bonanza petrolera y de productos básicos. Es decir, ahí se ve las bondades de tener ahorros, pero fíjese que esos son recursos sobre todo, digamos, territoriales, del orden territorial. Está el Fondo de Pensiones Territoriales, que es una especie de préstamo que obtuvo el gobierno nacional. Obviamente es clave que después se devuelva esa plata, porque pues, digamos, si no se devuelve, lo que está en peligro son las pensiones de toda la gente que trabaja con los gobiernos territoriales. Y hay otras fuentes ahí. En total, eso nos da aproximadamente, por esta vía de contabilización, aproximadamente 2.9% del PIB, que es muy cercano a ese 2.7 que les cuento que sale por la cuenta del marco fiscal de mediano plazo. Lo más interesante desde la perspectiva de la recuperación de la economía es qué se hace con los recursos. Una primera cosa que hay que decir, y no soy el primero en señalarlo, hay varios analistas, investigadores que lo han señalado, yo me sumo a ese punto de vista, de que hay bastante confusión, que la información es limitada, más bien escasa, dispersa, y en muchos casos confusa sobre cómo es que se está utilizando la plata asignada a la respuesta al COVID-19. No estoy sugiriendo que se ha perdido, no, estoy diciendo que la información pública no es lo suficientemente transparente. Por grandes rubros uno puede determinar, por ejemplo, los usos anunciados, porque es que una cosa es el uso anunciado y otra cosa es el gasto propiamente dicho. Está por rubros en salud, hogares, empleo, empresas, y aquí está pues las destinaciones a cada uno de esos usos. Sin embargo, al interior de esos grandes rubros es difícil determinar qué uso se le está dando a los recursos. Por ejemplo, yo que estuve buscando esa información, no fue posible distinguir en qué se le está asignando en el caso de la salud a la ampliación de la oferta hospitalaria, que es lo que se supone que debe hacerse mientras se tienen estos periodos de cuarentena, y que para otras cosas. Y así sucesivamente. Pero en los demás casos, acá están señalados los programas nuevos. ¿De qué tipos de programas estamos hablando? El ingreso solidario. Una primera cosa que quiero señalar es que Colombia, a mi juicio, ha pagado un precio por no tener una institucionalidad desarrollada con anticipación para lidiar con crisis socioeconómicas y desastres naturales, digamos, profundos. Entonces, muchas de estas cosas las tiene que crear a la carrera. Y usted vio, o bien seguramente escucharon ustedes en las noticias, las dificultades para identificar los beneficiarios de ingreso solidario, que es un programa para transferir recursos a las personas que no están beneficiados por otros programas sociales, como por ejemplo Familias en Acción. Entonces, a las carreras toca hacer eso. Ahora, toca hacerlo, no existía, había que hacerlo, pero muestra que es mejor prepararse para las crisis profundas, porque, digamos, las crisis no es que sean recurrentes, no es que se repitan son recurrentes, pero no son periódicas, perdón, es decir, se presentan, seguramente se van a presentar, pero no sabemos cuándo, y hay que estar preparados. El programa de apoyo al empleo formal, que creo que es una buena idea, digamos, el de apoyar el empleo formal, pero el cómo no me parece que sea bueno, porque muchas de las formas que se emplearon para eso bueno, hay un subsidio del 40% de la nómina que sí me parece que está bien orientado. Una discusión si el 40% es suficiente para que se mantengan los empleos, pero creo que había que hacerlo. Tal vez la discusión ahí sí se hizo lo suficientemente temprano. Está un gran programa la mayor parte de la plata son garantías de crédito para las pequeñas y medianas empresas, y una gran discusión ahí es si el crédito es un buen mecanismo para impulsar la recuperación. Hay unas garantías que son altas, digamos 70, 90%, dependiendo del programa, para el pago de nóminas, para, digamos, capital de trabajo, pero, digamos, es discutible si ese mecanismo es apropiado en las circunstancias actuales, puesto que muchas empresas, digamos, ni siquiera con altas garantías lo que está en peligro es su supervivencia. Como dije, el gran programa es el pago de nómina, las garantías de crédito.
Y fíjese que las garantías de crédito no son desembolsos necesariamente efectivos, es una garantía, es una promesa de que si la empresa no devuelve los recursos, operará esa especie de seguro, pero no implica necesariamente gasto público. Entonces, yo creo que sí juega un papel importante, pero hay que distinguir que no es un desembolso que cree demanda efectiva en el sentido convencional, es más una forma de crear como la confianza para impulsar, digamos, la inversión y tratar de proteger a algunas empresas, pero creo que es importante, pero puede ser muy insuficiente para el tamaño del problema que tenemos del cierre de empresas y bueno, de la situación de los trabajadores independientes. Como decía, Colombia pues no tiene una institucionalidad para las crisis y una de las cosas que sale a flote aquí es, por ejemplo, el tema pensional. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un mejor sistema de pensiones antes, no estaríamos con estos problemas tan graves que tenemos para las personas de la tercera edad, para las personas que están en su vejez. Entonces, por ejemplo, el 50% de la población en Colombia antes de la pandemia no tiene ningún tipo de protección pensional. Eso quiere decir ningún ingreso. ¿Sí? Entonces, imagínese usted qué está haciendo esa gente, cómo están viviendo, de qué forma están viviendo. Ahora, ya estaban en una situación grave antes, pero ahora es peor. Los cubiertos por el Sistema General de Pensiones, por Colpensiones y estos fondos de pensiones son apenas el 25% de la población y los otros, la proporción, el otro 25% son especie de ayudas o auxilios muy básicos como programas como el programa Colombia Mayor. ¿A qué viene esto con la crisis y con el COVID? Pues que hay que desarrollar un sistema de protección social, una institucionalidad para las crisis. Esa es como una de las grandes lecciones que debemos sacar de esto. No simplemente, digamos, algo así como pañitos para efectos de lidiar con la crisis, que, digamos, si no tiene otro remedio, pues hay que hacerlo, pero una gran lección es que hay que prepararse para ese tipo de situaciones. Tenemos una gran crisis social agravada por la inexistencia de esa, o las limitaciones de esa institucionalidad. El sistema pensional antes de la pandemia, lo que muestran las proyecciones, aquí tengo esta proyección de un estudio de Bosch, que muestra que si se mantiene el sistema de pensiones que existe en la actualidad, sobre todo con el sistema de fondos de pensiones, la gran mayoría no van a acumular el capital individual suficiente para pensionarse, simplemente porque no tienen trabajos que duren tanto tiempo como se requiere para reunir el número de semanas mínimas para la pensión, ni el volumen de ingresos necesario para acumular el capital suficiente. Entonces, la población pensionada con respecto a la población vieja va a caer incluso, es decir, si se mantiene el sistema actual de pensiones. O sea que hay que trabajar en esa área, con más razón ahora a raíz de la pandemia. Lo que vemos es que, aparte del tema de la cobertura general, hay una gran desigualdad entre los pensionados. Por ejemplo, la mayor cobertura está en el quintil alto, mientras que el quintil bajo muy pocas personas tienen cobertura pensional, prácticamente nula. O sea que hay un problema también de inequidad, un problema distributivo grande ahí. Y aparte el tema de las diferencias de género, en donde, digamos, los hombres tienen más cobertura que las mujeres. Desde antes del COVID-19, y aquí les muestro las cifras, desde la Constitución del 91 tenemos un problema en las finanzas públicas y es que el gasto público permanente es mayor que los ingresos permanentes y eso crea pues algo que se llama un déficit fiscal estructural. Ahora, si nosotros queremos tener un Estado social de derecho, pues el Estado social de derecho implica gasto público y implica un nivel más alto de tributación. ¿Sí? Ya existía ese déficit fiscal estructural y la pregunta que surge ahora es, ¿y ahora qué hacemos? Si se requiere, digamos, más plata pública, entonces queda la pregunta, ¿se debe elevar el nivel de tributación? Yo creo que la respuesta antes del COVID era un claro sí, pero ya era difícil hacerlo por razones de economía política, por los distintos grupos de interés mezclados y las relaciones de poder mezcladas en la tributación en Colombia, pero ahora estas circunstancias lo hacen más grave y más difícil. ¿Por qué? ¿Sería necesario? La respuesta sería sí, hay que elevar el nivel de tributación,
pero ahora es más difícil porque la gente tiene menos ingresos, incluso los empresarios tienen menos ingresos. A mi juicio, en este momento, la única posibilidad de hacer una reforma tributaria que eleve el recaudo sería hacer una reforma tributaria que sea progresiva, es decir, que grave a los estratos más altos de riqueza y de ingresos, sobre todo riqueza, porque la riqueza se ve menos golpeada por la situación actual que el ingreso. Entonces, el orden de prioridades para mí, si se va a hacer una reforma tributaria, es gravar primero la riqueza, segundo el ingreso, tercero el consumo. Y eso implicaría, por ejemplo, privilegiar impuestos como el impuesto al patrimonio, enseguida sí el impuesto sobre la renta personal y por último, eventualmente, el IVA. De lo contrario, va a ser muy difícil la recuperación, puesto que en este momento está golpeado el ingreso disponible de la población, y eso quiere decir de la población que es trabajadora como de la que es propietaria de capital. En Colombia, históricamente, la tributación ha sido baja, hubo un ascenso importante de la tributación desde los 80 hasta los 2000, pero el gobierno actual, las medidas tributarias que ha tomado, lo que van a llevar es hacia una caída permanente de la tributación, que a mi juicio se va a notar el año entrante, sumándose a la caída propiciada por el COVID. Es decir, vamos a tener una situación muy seria, complicada en la disponibilidad de ingresos públicos. Aquí esta gráfica lo que muestra es como las cargas tributarias sobre los ingresos laborales y de capital, un asunto que hay que ponerle cuidado. Digamos, el gobierno actual tiene la idea de que hay que bajar sobre todo la carga tributaria sobre los ingresos de capital, y yo creo que más bien hay que mirar es cómo se distribuyen las cargas en el conjunto de la población, incluso más allá de cuál es el origen, para que se haga, digamos, se enfatice más los impuestos de carácter progresivo. Aunque yo también creo que debe decir uno que para una economía como la colombiana, el IVA, teniendo la precaución de proteger la canasta familiar, poniéndola exenta de gravámenes, es un gravamen necesario dada la alta informalidad que tenemos en Colombia. Una discusión, por supuesto, clave en una eventual reforma tributaria sería el tema de la equidad. Es decir, ahí es clave cómo fortalecer el impuesto sobre las personas naturales, porque es más fácil hacerlo progresivo en esa instancia que a nivel de las empresas. Por ejemplo, habría que discutir el tema del gravamen sobre los dividendos, que ha sido utilizado en el pasado, sin que eso implique, como a veces se dice, que se acaba la inversión o se acaba la empresa. Hay formas de graduar los impuestos y de hacerlos progresivos sin que implique la confiscación, sin que implique dejar en la pobreza, por decirlo así, a los empresarios. Hay ideas como introducir el esquema progresivo a nivel de las empresas en el impuesto sobre la renta. Yo creo que eso es una mala idea. No es el momento acá de discutir eso, pero técnicamente es una idea que, digamos, hay mejores alternativas que eso. El IVA, pues, es un impuesto necesario, es en general un impuesto regresivo, pero se puede aminorar su regresividad protegiendo la canasta familiar. Y un impuesto clave que me parece a mí en las actuales circunstancias es el impuesto al patrimonio o al impuesto a la riqueza, que como mencioné ha sido utilizado en el pasado de manera importante. Y eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Jorge Armando. Y pues bueno, para seguir el orden que habíamos establecido, vamos a darle la palabra al profesor Roberto Mauricio Sánchez. Invito a quienes nos están escuchando y viendo en este momento que los comentarios o preguntas que puedan tener para la presentación de Jorge Armando, así como para la de los otros ponentes del día de hoy, las coloquen en el chat y al final las abordaremos. Profesor Roberto Mauricio, la palabra y el Gracias, Ander. Una consulta para confirmar, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, señor, se está bien. Ok, perfecto. Como un poco ya lo planteó el profesor Jorge Armando, todos nos hemos visto afectados de alguna manera en diferentes grados por la situación que estamos viviendo y las medidas tomadas para la contención del COVID. La movilidad, nuestra cotidianidad,
el hecho de nomás este evento, no poderlo hacerlo en un lugar presencial, nuestras actividades cotidianas en trabajo, en todas las actividades académicas, pero también nuestro bienestar emocional se ha visto afectado. No obstante, los grados de afectación han sido también muy distintos, ¿sí? Y en el caso del mercado laboral hay trabajadores que se han visto más afectados que otros. La pérdida de empleo y la imposibilidad de poder trabajar por las medidas tomadas, pues muestra el grado de vulnerabilidad que pueden tener unos trabajadores más que otros. Esto genera obviamente una angustia frente a la incertidumbre, porque incluso aquellos que hoy tienen empleo tienen una incertidumbre sobre, ¿será que voy a seguir trabajando? ¿Será que frente a la situación hay amplia incertidumbre y pues digamos que todo lo tenemos que enfrentar de alguna manera? Uno de los grupos más afectados en el mercado laboral, sin lugar a dudas, han sido los trabajadores informales. Y la gran problemática que tienen los trabajadores informales es, por la misma característica de su empleo, que no tienen ningún tipo de seguro frente a las contingencias, y una de estas contingencias sería esta situación que estamos viviendo. Tienen entonces una muy baja capacidad de ahorro, dependen, si no trabajan, no generan ingreso para sobrevivir. Y esto es lo que ha llamado la atención en el debate de política pública frente a qué hacer en circunstancias como la que estamos viviendo. Entonces, lo que yo voy a mostrar, yo voy a dividir mi presentación, los 15-20 minutos que tengo, que menos de lo que me queda, en más o menos ver qué ha pasado, qué consecuencias económicas y laborales ha tenido la situación por la que vivimos y un poco qué se ha hecho frente a esta situación. Ahí se ve mi pantalla completa porque no alcanzo a ver bien yo mi gráfica. Sí, señor, se ve completa. Ok, lo importante es que lo vean ustedes. Estas son las cifras que se presentaban la semana pasada de la tasa de crecimiento anual del segundo trimestre. Ahí se compara un poco también, como ya lo hacía, sin ponernos de acuerdo, un poco lo hicimos igual con el profesor José Armando, en algunos casos abril 2019-2020 y en estos casos el segundo trimestre 2020-2019. Y lo que se puede observar es que todos los sectores económicos, salvo uno, de hecho, es el sector que menos ha crecido en 30 años, que es el sector de agricultura. Fue el único que no tuvo tasas negativas de crecimiento, pero tuvo un 0.4 de crecimiento, prácticamente muy cercano a cero, y exactamente igual que la tasa de crecimiento que tuvo en el segundo trimestre del 2020. El efecto fue heterogéneo. Los sectores más golpeados por estas situaciones, el comercio, hoteles, restaurantes y todas las actividades vinculadas con el turismo. Y esto tuvo como efecto un impacto en el mercado laboral que, dentro de los efectos que tuvo esta situación de la imposibilidad de poder trabajar, fue, como ya lo mostraba anteriormente Jorge Armando, la reducción de la tasa de participación y el aumento de la tasa de desempleo. Pero hay un tercer factor sobre el que quiero resaltar un poco más adelante, pero este sería uno de estos factores, el incremento de la tasa de desempleo, también con efectos heterogéneos, casos muy preocupantes como el de Ibagué, con una tasa de desempleo del 38%, e incrementos elevadísimos como el de Pereira, que multiplicó por 3 su tasa de desempleo. La tasa de participación laboral bajó en general, también lo mostraba anteriormente Jorge Armando, y afectó, no afectó, por lo menos en términos de participación laboral, no hubo un efecto diferenciado por edad, por grupos etarios, ni por género. Afectó más o menos en la misma magnitud a todos. Este es uno de los efectos que yo quería resaltar y que quizá cuando uno analiza de todos estos debates que se realizan en las circunstancias que estamos viviendo, es una estadística que siento yo que en el debate no se ha discutido, y es los ocupados que no trabajaron, ¿sí? ¿Qué es esto de tienen empleo pero no trabajan? Pues son las personas que se les pregunta en la encuesta si tiene algún tipo de empleo,
porque recibe usualmente ingresos, pero en la semana de referencia, la semana anterior a la encuesta, si trabajó o no. En 2019 era el 5.4% de ocupados, 1.181.000 ocupados tenían empleo pero no trabajaron. Y la razón principal era las licencias o vacaciones. Obviamente acá está el efecto de Semana Santa, que en 2019, en 2020, después de esa fecha. ¿Cuánto era el número de desocupados en abril de 2019? 2.5 millones alrededor, lo que indicaba, quitando aquellos ocupados que no trabajaron, estaban trabajando 20.700.000 personas en el país. ¿Qué sucedió en abril de 2020? Esta es la cifra que yo quiero destacar, y es que 1 de cada 3 personas ocupadas no trabajaron. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto es esa magnitud? La magnitud es impresionante, son casi 5.8 millones, 5.765.000 personas, que son estadísticamente identificadas como ocupados, pero que en realidad no trabajaron. ¿Y cuáles son las razones por las cuales no trabajaron? La mayoría plantea que reducción de la actividad económica, entonces cerraron su negocio, no habían ventas, dejaron de trabajar, muchas, imaginémonos, personas que trabajan, digamos, que dependen del sector comercial, en circuitos formales o informales, pues ¿para qué seguían trabajando si el comercio estaba cerrado? 1 millón de ocupados tenían suspensión de contratos, y la proporción de las personas que estaban en vacaciones y festivos fue reducida. Otros 2 millones decían que habían otras razones, obviamente lo sabemos, vinculadas con el tema de las medidas por el confinamiento. 4.1 millones de desocupados, 4.091.000 de desocupados en abril de 2020, lo que nos da un total de 10.748.000 personas trabajando, ¿sí? No ocupados, porque en la estadística oficial decía 16.5, pero en realidad los ocupados que trabajaron al menos una hora, ¿sí? Ese 5.765.000 son personas que no trabajaron ni una hora, pero estaban clasificadas como ocupados. Entonces, esto es un debate importante porque en las discusiones frente a la crisis económica en la que evidentemente estamos por todas las medidas tomadas para contener el coronavirus, se ha revivido esta idea del valor del trabajo. Es un tema importante de economía política, ¿sí? Lo que genera riqueza en gran parte es el trabajo, ¿sí? Por eso esta crisis económica se redujo a la mitad los trabajadores, menos del 50% de trabajadores. Teníamos 20.7 millones, tenemos 10.7 millones, y esa reducción de trabajadores en 10 millones, ¿a dónde fuera? 1.5 millones a la desocupación, por eso el incremento de la tasa de desocupación, 2.7 millones de la inactividad, por eso la reducción de la participación laboral, y 5.8 millones de ocupados que no trabajaron, que es una estadística que está como un poco escondida, que es algo que yo quiero destacar en esta conversación. E insisto, uno de los grandes mensajes que da esta crisis económica es que estamos en medio de las discusiones de la cuarta revolución industrial y la robotización, pero si hay algo que ha traído a colación esta crisis es la importancia del valor del trabajo, ¿sí? No solamente como generación de ingresos, sino también, digamos, en las situaciones que estamos viviendo de deterioro de las condiciones de vida. El trabajo sigue siendo un valor importante para la generación de ingresos, para la sociabilidad y para nuestro bienestar emocional. Ahora, el planteamiento acá es este 35% de personas que estaban ocupadas pero no trabajaron. Ahora, los que trabajaron menos, ¿sí? Lo cual agrava la situación de generación de ingresos. Esta es la función de densidad de horas trabajadas. Lo que se observa en la parte inferior, ahí se compara abril de 2019 y abril de 2020, y lo que se observa es que la población empezó a trabajar menos, ¿sí? En el bunching que se genera alrededor de los 48 horas, pues se redujo considerablemente, y la población, si ustedes ven en la gráfica de 20 para abajo, incrementó la población que trabajó menos de 20 horas. ¿Cómo afectó esto a los ingresos laborales? Decía que nos había afectado de muchas formas,
pero que los niveles de afectación eran distintos. Y en términos de ingresos laborales, aquí esto obviamente es precios constantes, abril de 2020, se comparan los niveles de ingreso en pesos, tomando como referencia los niveles de precio de 2020. Lo que se observa es que a quienes peor le fueron, algo lo mencionaba antes también Jorge Armando, la reducción de los empleadores, pero también la reducción de los niveles de ingreso de los empleadores, y acá están formales e informales, también de los cuentapropios, fueron los más afectados en términos de nivel de ingreso. Y en el caso de los cuentapropios, pues es particularmente diciente porque son las personas que en mayor vulnerabilidad, y vamos a ver, pues lo voy a presentar más adelante, 160.000 pesos no compensan la pérdida de ingresos derivados de esta situación. El sector público, fíjense, el sector público es, los trabajadores del sector público somos en alguna medida privilegiados, no solamente por el tipo de contratación, sino también por los niveles de ingreso. Una de las discusiones, y que a mí me parece que fue algo desafortunado, esto de que no se declaró inconstitucional, creo, el decreto del impuesto solidario de los trabajadores públicos que ganaban más de 10 millones, pero es desafortunado porque sería una forma de distribuir en alguna medida, digamos, no solamente en términos de la estabilidad de ingresos que garantiza para una persona que trabaja en el sector público, sino también por el nivel de ingresos. Más de 10 millones, pues es tener elevados niveles de ingresos. Una de las noticias que se difundía es que una juez, porque era una juez, decía que 14 millones era el mínimo de subsistencia para ella. Pues eso es también un poco de falta de, por un lado de sentido común, pero por otro por falta de empatía por la situación que están viviendo millones de personas en el país, frente a la situación. Ahora, ¿esto qué genera? Esto genera también cambios en los niveles de desigualdad, cambios en la distribución de los ingresos. Esto, desafortunadamente, no es tan ilustrativo, pero si ustedes ven la curva de Lorenz, la línea negra está por encima de la roja, y esto implica que aumentó la desigualdad de ingresos laborales entre 2019 y 2020. Y esto se observa más en los cambios en el coeficiente de Gini. En general, esta situación ha evidenciado desigualdades, desigualdades de todo tipo, ¿sí? Empezando por las posibilidades la posibilidad de decidir o no trabajar, la posibilidad de decidir salir a trabajar o no, pues es una elección que no todo el mundo tiene, y que las personas más vulnerables son las que tienen menos posibilidades de tener ese tipo de elecciones. Las desigualdades en el acceso al sistema de salud, por ejemplo. Las desigualdades frente a la cobertura de los sistemas de seguridad social, frente al aseguramiento frente a estas contingencias. Y una de todas esas desigualdades que se han manifestado es la desigualdad del ingreso laboral. ¿Sí? La desigualdad del ingreso laboral aumentó un poco también por lo que veíamos antes, digamos, a los de menores ingresos fue a quienes más se redujo su nivel de ingreso, que fueron los cuentapropios. Y ni qué decir de las desigualdades territoriales, donde hay departamentos en el país donde tienen una capacidad infinitamente inferior que la que puede tener una ciudad como Bogotá, que se tiene el lujo de tener 5.000 casos diarios y no agotar el sistema de salud, como la emergencia que sucedió, por ejemplo, en Leticia y que está enfrentando departamentos como Chocó, La Guajira y Cauca. Vulnerabilidad frente a la pandemia. Pues de esto un poco lo que he hablado evidencia ese tipo de vulnerabilidades. Hay elevados niveles de informalidad de hogares pobres y vulnerables, ya lo voy a mostrar. Hay una gran dificultad para que las actividades informales puedan tener algún tipo de trabajo remoto. En el comercio informal, imaginémonos las condiciones de bioseguridad, es muy difícil poder adaptar ese tipo de actividades a las nuevas, o lo que se llama, lo que han llamado la nueva normalidad. Y hay en muchos casos una pérdida total de ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, en abril, muchas personas, mucho más de los 4 millones que se dicen, porque muchas personas no estaban trabajando, ocupadas no trabajando, perdieron toda la fuente de ingresos. Ahora, hacia adelante,
hay total incertidumbre, porque, insisto, muchas personas que tienen hoy empleo no saben qué va a suceder en el futuro, si pueden o no continuar con su empleo. De esos 5.700.000 trabajadores que tienen empleo, digamos, están como ocupados pero no trabajaron, pues seguramente que es una gran parte de aquellos que tienen más vulnerabilidad por la imposibilidad de trabajar frente a medidas de confinamiento. Y algo importante, y que es el segundo punto de lo que voy a plantear hoy, es la insuficiencia de las transferencias de los programas del Estado para compensar esas pérdidas de ingreso laboral. Decíamos con Sergio en un documento que escribimos, y es que hasta el momento la informalidad estaba haciendo lo que el Estado históricamente no había podido hacer, y era integrar laboralmente a millones de personas. Y este tipo de transferencias como ingreso solidario son insuficientes. Aquí están los niveles de informalidad por ciudades, pero más que esto lo que quiero mostrar es esta gráfica donde se evidencia los distintos niveles de participación, ¿sí? De las fuentes de ingreso por trabajadores, por fuentes de ingreso formal e informal. Y fijémonos que acá, una ciudad como Cúcuta, más de las 2/3 partes del ingreso de los hogares provienen de trabajo informal, ¿sí? Los trabajadores, la gran parte del ingreso de los hogares pobres proviene de trabajo informal. Por eso, todas las medidas que se han tomado deberían también considerar esas amplias vulnerabilidades de la población pobre. Por eso consideramos que, hay que esperar los datos más hacia adelante, pero sin lugar a dudas que esta situación ha incrementado los niveles de pobreza. Según algunas estimaciones, la pobreza se podría estar duplicando y la pobreza extrema se estaría triplicando en esta situación. ¿Qué se ha hecho para enfrentar esa vulnerabilidad? Bueno, se hicieron algunas transferencias extraordinarias en los 3 programas de transferencias del gobierno: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el programa de adulto mayor. Se adelantó el primer pago de la devolución del IVA equivalente a 75.000. Ahora piensen los montos: 145.000, una transferencia extraordinaria de Familias en Acción. Caso de Jóvenes en Acción fue mayor, 253.000, pero un grupo más reducido de la población, y 75.000 pesos a 1 millón de beneficiarios. Ingreso solidario, que ha sido como el programa bandera para enfrentar esta coyuntura. Es equivalente a 160.000 pesos y que se transferiría con todos los problemas que ya se mencionaba antes, de identificación de los beneficiarios, porque evidentemente las bases que se utilizaba el DNP para identificar a los beneficiarios no tenían no tenía la robustez suficiente como para garantizar la adecuada focalización. 3 millones de personas beneficiadas por esos 160.000 pesos. Ahora, ese ingreso solidario es insuficiente. Ingreso solidario no compensa la pérdida de ingreso por las medidas tomadas para contener el COVID. Piense, acá tenemos la función de densidad del ingreso laboral, que es cómo se distribuye los niveles de ingreso laboral mensual. E ingreso solidario, fíjense, le pega a la parte, obviamente, cubre a la parte baja de la distribución, asumiendo que hay una adecuada focalización. Pero, pues es la ambición, digamos que la ambición de este programa es muy baja, ¿sí? Se reconoce un problema, y es que no se tenía política social para aquellas personas en la informalidad, ¿sí? Históricamente, lo decía hace un momento, históricamente olvidadas, ¿sí? Pero ahora se reconoce el problema y se es bastante conservador en atacar ese problema. Entonces, 160.000 pesos, que es el monto de ingreso solidario, esa línea vertical que se ve en la gráfica. 160.000 pesos equivale al 21% del ingreso medio de un trabajador informal. Es decir, es la quinta parte de el ingreso de una persona que trabaja en la informalidad en condiciones normales. Y estamos hablando de un promedio. Entonces, no compensa, ¿sí? Con ingreso solidario, pues digamos que se reconoce un problema y que es algo que se tiene que hacer. Todos los países de América Latina lo han hecho, pero Colombia, por lo menos en términos de monto, ha sido uno de los menos
ambiciosos o de los más conservadores, no se quiera. El ingreso solidario, 160.000 pesos, es el 23% del ingreso familiar de estas fuentes de ingreso. Conclusión, esto no compensa la pérdida de ingreso por el confinamiento. Nosotros en otro documento con Sergio habíamos hecho una simulación de los potenciales efectos de incrementar esa transferencia, porque hay una discusión frente a ingreso solidario o una renta universal de emergencia, ¿sí? Y pues evidentemente algún representante del gobierno decía, pero ¿para qué renta universal si ya tenemos ingreso solidario? Bueno, es muy lejos de ser realmente una renta universal. La transferencia de 160.000 pesos prácticamente que no cambia, es nada, ya lo he mencionado, la quinta parte del ingreso promedio de un trabajador informal. Y ahora, ¿cuánto cuesta eso? Lo presentaba Jorge Armando antes, era 1.2 billones, 4% del total de gastos del gobierno para la emergencia y el 0.1% del PIB, ¿sí? Ahí está la gráfica, se empiezan más o menos el 0.1% del PIB y el 0.4% del presupuesto público. Digamos. El tema es que esta propuesta de la renta básica pues se contrasta con la poca ambición, ¿sí? de ingresos solidarios. Es el programa que más beneficiarios tendría, ¿sí? 3 millones, de acuerdo con lo que plantea el gobierno, pero se le da apenas un 4% de todo lo que se gasta, lo que pensaría gastar el gobierno para enfrentar la pandemia. Entonces, con esto termino, es más como unas preguntas, quizá podamos discutir más adelante. ¿Qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad es la situación que hemos vivido en la última semana, vuelta a las masacres, reproducir las desigualdades que históricamente hemos vivido como país, enfrentar la situación de violencia y de exclusión, seguir con la informalidad laboral. Digamos, ¿qué sería esto en términos económicos de la nueva normalidad? Es importante, digamos, pensar si es como país, pensamos en cambiar realmente algo de nuestra estructura productiva y qué opciones tenemos frente a la coyuntura de la economía política internacional. Todo este tema, digamos, de la tributación, quizás Sergio va a hablar un poco más de esto, y la discusión entre renta básica y renta de emergencia. Llego ahí, de pronto podamos conversar más en las preguntas. Profesor Roberto Mauricio, muchas gracias. Estoy invitando a las personas que quieran interactuar ahorita con nuestros panelistas a que coloquen las preguntas en el chat. Ya varios lo han hecho. Les pido por favor que la pregunta trate de ser lo más concreta posible para que así podamos presentárselas a ellos de manera puntual y ágil. Bien, y ahora la palabra es para Sergio. Sergio, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y lo escuchamos en estos minutos. Planteamiento. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera ser breve para que nos quede un tiempo también para las preguntas. Quisiera, ya que mis colegas que me han precedido en la palabra han hablado a profundidad sobre la situación desoladora del caso colombiano, dividir mi presentación en dos partes. Una primera donde voy a hacer una reflexión más general, digamos, de situar este panorama desolador en una perspectiva más global e internacional. Y una segunda de intentar aterrizar en el marco del replanteamiento que debería significar esta situación con el coronavirus en nuestro país, qué tipo de políticas se podrían implementar para responder a ese panorama desolador y particularmente en relación con el tema del trabajo y el mercado laboral y la protección social.
porque es una discusión que se nos viene con fuerza con el tema de la misión de empleo y pues con toda la fuerza de las circunstancias que ha impuesto el coronavirus. Van a ser de los temas que van a estar en el centro de la discusión. Entonces, para empezar con mi reflexión general, quisiera destacar que quizás hay una cifra que muestra cómo estamos de vulnerables en América Latina y en particular en Colombia frente a choques económicos o choques de salud pública o choques de distinta índola que en este caso, como señalaba el profesor Jorge Armando, se han combinado simultáneamente, como quizás no había sucedido en crisis anteriores. Y esa cifra es que teniendo América Latina teniendo América Latina el 8% de la población mundial apenas, el 8%, la región concentra el 44% de las muertes totales en el mundo por coronavirus. Entonces, digamos, eso le muestra a uno la vulnerabilidad de la región. Si uno contrasta esto con lo que está sucediendo en Asia, por ejemplo, que al principio todo el mundo se alarmó, digamos, como diciendo, no, pues pobres los chinos que les tocó este coronavirus y qué tragedia que no han podido controlarlos y que lo veíamos como algo muy distante. En Asia, que concentra el 69% de la población mundial, la mortalidad por coronavirus es inferior. La mortalidad total, la mortalidad por coronavirus como porcentaje de la mortalidad global es inferior al 20%. O sea, teniendo casi el 70% de la población mundial, tienen menos del 20% de las muertes por coronavirus. Entonces, América Latina es la región más golpeada y va a ser la región más golpeada por el coronavirus. Y dentro de América Latina, Colombia es el tercer país con el mayor número de muertes totales por millón de habitantes. Solo nos supera Brasil y Perú por ahora. Y la magnitud entonces de la crisis es enorme. Es no solamente en términos económicos, sino en términos humanos y en términos del impacto que está generando. Sin señalar, ya no voy a reiterar más cifras, creo que Mauricio ha sido muy claro en esto, cómo este choque lo que está generando es un retroceso tremendo en términos de desigualdad. Todos hemos sido en cierta forma afectados, pero de formas muy diferentes. Y si en algún momento se señaló que el coronavirus era el gran igualador porque todos estábamos expuestos, en realidad lo que ha quedado claro después de unos meses es que no todos estamos expuestos de la misma manera y que el impacto ha sido devastador sobre las poblaciones más vulnerables. Entonces, el choque que estamos enfrentando va a ser un choque que incremente las desigualdades como quizás no habíamos visto en un periodo tan corto de tiempo desde hace mucho tiempo. Eso, digamos, está llevando a una reflexión en el pensamiento económico a nivel global. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejar un poco para ir cerrando como esta reflexión es, bueno, si a nivel global la simultaneidad de la crisis a lo que está llevando es a plantearse esta idea de, bueno, ¿cómo tienen que transformarse las políticas económicas? ¿Cómo tiene que transformarse el paradigma económico? Con mayor razón en América Latina, la reflexión debe ser mucho más profunda y debe llevarnos a unos cambios de mayor envergadura, unos cambios mucho más sustanciales, porque de lo contrario no será posible superar este choque y, digamos, siquiera aspirar a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis y a los niveles de, digamos, de producción que teníamos antes de la crisis. Entonces, creo que es fundamental
pensar en cada una de las áreas de política, con el saber convencional con el que veníamos funcionando, cómo es que hay que replantear ese saber convencional en función de tratar de superar esta que es la peor crisis de nuestra historia. Y ahí creo que uno podría empezar a analizar en distintos aspectos de la política económica cómo va a ser del todo insuficiente el saber convencional que teníamos en relación con esos aspectos. Por ejemplo, en materia comercial. En materia comercial, bueno, este argumento ya lo ha hecho alguien como Ha-Joon Chang en su libro de patear la escalera de forma muy convincente, pero básicamente lo que muestra ese libro es cómo ningún país logró desarrollarse, ninguna de las potencias económicas hoy logró el desarrollo que tienen a partir de la idea de que el libre comercio beneficia a todos los países. Esto no quiere decir que yo esté defendiendo, digamos, el proteccionismo a ultranza, pero un poco el argumento es, ningún país ha podido tener un desarrollo sostenido y que realmente logre destacarlo y sacarlo digamos, de una situación de estar entre los países de bajos ingresos, sino es con una estrategia de política industrial. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, seguimos hablando de que es que lo que necesitamos es más apertura sin preguntarnos por cuál es la estrategia de política industrial que vamos a implementar. Uno podría decir lo mismo en temas monetarios y de deuda. Por ejemplo, ningún país que hoy está entre los países ricos pudo consolidar su desarrollo sin tener niveles altos de endeudamiento. Casi que el de endeudamiento, si uno lo mira, en el caso de los países ricos, fue una condición para su despegue. En el caso de Inglaterra, en el caso de Estados Unidos, en el caso de otros países en Europa, por ejemplo, ese ha sido el caso. Y un uso, digamos, de los mecanismos de endeudamiento interno, incluidos los bancos centrales, extensivo. Y sin embargo, ocurre algo similar en materia de deuda y en materia de políticas fiscales con nuestros países, que lo que comentaba ahorita en materia comercial, y es que esa escalera que utilizaron los países ricos para llegar al nivel donde están, hoy simplemente se nos ha quitado. No hay posibilidad por distintos mecanismos, digamos, del orden económico internacional, de implementar esas políticas que la experiencia histórica demostró que sirvieron para los países ricos. Entonces, eso se alimenta por el saber convencional frente a algunos de esos temas. Por ejemplo, en una excesiva preocupación por la inflación en el contexto que vendrá, o una excesiva preocupación por las políticas de austeridad y de mantener, por ejemplo, los balances fiscales, tratando de lograr un déficit estructural muy bajo, en realidad puede ser del todo contraproducente para responder a esta crisis. Entonces, quisiera cerrar esta parte diciendo, necesitamos cambios profundos para responder a este escenario. No podemos tratar de responder a un choque de esta magnitud como el que ya describieron el profesor Jorge Armando y el profesor Mauricio, con las mismas recetas que no han funcionado. Y entonces, en ese sentido, pensar el tema de la protección social y del empleo en la época post-coronavirus requerirá unos cambios sustanciales en las políticas y unas apuestas audaces. No se puede, por ejemplo, confiar en que el sector privado será el motor suficiente de una recuperación sostenible. ¿Sí? Es necesario partir de darle un rol fundamental al Estado en tratar de impulsar la recuperación económica. Y eso tiene que ver con
las políticas de empleo y seguridad social. Es un punto clave las políticas de empleo y de seguridad social. Nosotros consideramos que la mejor forma de protección social y laboral es la garantía de un empleo digno y decente. El trabajo, digamos, es un mecanismo tanto de integración social, de autorreconocimiento, digamos, personal, en términos de realizaciones para la gente. Es un mecanismo a través del cual la gente contribuye productivamente a la sociedad. Y por lo tanto, la manera en que se debería tratar de garantizar el bienestar a las personas es principalmente a través de la provisión de oportunidades de empleo digno y decente. Entonces, partiendo de esa premisa que señalamos con Mauricio en el texto que él mencionaba, nosotros hemos ido pensando en la necesidad de, en el marco de estas discusiones sobre la misión de empleo, defender una visión estratégica de la protección social y laboral basada en 3 pilares principales. El primer pilar tendrá que incluir la posibilidad, en línea con las discusiones internacionales, de que el Estado, mediante la inversión pública, pueda ser un generador clave de empleo, un empleador de última instancia. Y establecer unos mecanismos de financiamiento que le permitan realizar ese papel y generar el empleo que se necesita, unas políticas keynesianas para el siglo XXI que puedan responder a esa crisis laboral que estamos viviendo, donde estamos viendo tasas de desempleo del 20% y probablemente, digamos, seguirán subiendo. Es necesario entonces que el Estado haga unas apuestas para superar el rezago en infraestructura, el rezago que hay en la transición hacia energías limpias, el rezago, por ejemplo, en materia de políticas que permitan el surgimiento de una base industrial en coherencia con otros elementos de la política macroeconómica. Y para ello, el Estado tiene que reconocer ese rol. Y para eso es necesario derrumbar muchos de los mitos que señalan que quienes están llamados a construir infraestructura, quienes están llamados a proveer incluso bienes y servicios básicos, es principalmente el sector privado, y lo que el Estado debe hacer es cubrir los riesgos financieros de esas inversiones a través de alianzas público-privadas y otro tipo de mecanismos. Entonces, ese es un primer elemento. Realmente hay que defender, y esto se hace desde la ciudadanía también. No solamente, digamos, es una discusión de expertos, sino una discusión ciudadana. Hay que defender un rol activo del Estado como empleador de última instancia y como dinamizador del crecimiento en la época post-coronavirus. Ese entonces es el primer pilar de un sistema de protección sociolaboral para las épocas venideras. Un segundo pilar tiene que ver con la protección social. Ya el profesor Jorge Armando decía, ¿cómo no tenemos unas instituciones que estén preparadas para responder a estos choques? ¿Sí? Nos cogieron, digamos, nos cogió esto del coronavirus, nos cogió en una situación muy precaria en términos de los mecanismos de protección social existentes para responder al fenómeno. Digamos, como mostró Mauricio, el impacto de que la informalidad laboral, de que el sector informal haya tenido que parar abruptamente por primera vez, es devastador para los ingresos de los hogares. Los gobiernos estaban acostumbrados a que la informalidad resolvía lo que la política social no había podido resolver. Y era el rebusque, va a garantizar que la gente, mal que bien, tenga lo que necesita para vivir. Y entonces no teníamos una política social propia de lo que son los estados de bienestar. Es un estado de bienestar
truncado, inacabado, que ahorita, viendo un choque como estos del coronavirus, es que nos hemos dado cuenta de las consecuencias de no tener ese estado de bienestar. Por lo tanto, hay que avanzar en una protección social de carácter universal que esté desligada de la situación laboral de las personas. O sea, es decir, independientemente de si una persona es formal o informal, de si una persona tiene o no empleo, perder el trabajo no debería significar caer en la pobreza. Hay que tener un colchón social, unos amortiguadores sociales basados en la protección de carácter universal, digamos, derechos sociales como una forma de protección social universal que pueda garantizar que la gente, ante choques parecidos que podamos experimentar en el futuro, no se vea abocada a situaciones como las que ya ha descrito el profesor Jorge Armando y Mauricio. Entonces, eso requiere tener una financiación adecuada de sistemas de protección social, lo cual conecta totalmente con la discusión tributaria que ya señalaba el profesor Jorge Armando. Y opciones de financiación hay. El tema es si va a priorizarse una reforma tributaria que, de nuevo, le descargue todo el peso de la crisis a los trabajadores y a los consumidores y no a los sectores que están en mayor capacidad de financiar una respuesta robusta a la crisis. Es decir, se requiere una reforma tributaria redistributiva que priorice el gravar a través de impuestos directos a las grandes fortunas y a los grandes ingresos. Mejorar la progresividad del impuesto a la renta personal y considerar opciones como impuestos al patrimonio para poder financiar un sistema de protección social de esta naturaleza, incluyendo una renta básica. Este punto yo creo que es fundamental porque va a ser como la gran disputa política que hay que dar, no solamente a través de las discusiones técnicas, sino, como decía ahorita, a través de la movilización ciudadana. Un enfoque orientado a una protección social de carácter universal permitiría entonces abrirle paso a un tercer pilar, donde se puede entrar a discutir si es necesario una flexibilización laboral en ciertos aspectos. Por decir algo, en modalidades de contratación más flexibles que permitieran dinamizar el mercado laboral, por ejemplo. Pero esa flexibilidad solo podría admitirse en la medida en que no comprometa la protección social de la gente. Y para eso es que se necesita que el segundo pilar que mencionaba, el de protección social de carácter universal, esté firme para aceptar la discusión sobre la flexibilidad del mercado laboral, que va a ser el principal caballito de batalla en las discusiones de la misión de empleo. Digamos, ustedes ya conocen esos argumentos, el salario mínimo es muy alto y ese es el problema del desempleo en Colombia, tenemos costos laborales no salariales muy altos, entonces ese enfoque que va a intentar desmontar esas protecciones sociolaborales sería el acabose si logra avanzar en la medida en que, digamos, desmontaría lo poco de protección social que puede haber ligado a la relación laboral sin establecer el sistema de protección social en materia de salud, en materia pensional que necesitamos para responder a esta coyuntura. Entonces, es posible dar esas discusiones de flexibilización laboral, pero sobre la base de que exista ese segundo pilar. Y eso implica replantear también en el marco de ese tercer pilar de las relaciones de trabajo, el rol del derecho laboral, del código sustantivo del trabajo, de las protecciones existentes que, como señalaba el profesor Jorge Armando, cobijan a un porcentaje muy pequeño de la población. Hay que rediseñar un sistema laboral
que realmente proteja a la mayoría de la población y no a el estrecho sector de trabajadores informales privilegiados, digamos, que pueden tener las protecciones del Código Sustantivo del Trabajo, el derecho a la sindicalización y otro tipo de derechos. Entonces, digamos, definiendo estos tres pilares, nosotros creemos que es posible tener una discusión constructiva sobre cómo responder a esta coyuntura del coronavirus. Y esa discusión tiene que estar conectada con, por supuesto, las posibilidades reales de financiación en este contexto. Que como he dicho, no podemos dejar aceptar la historia de que no hay posibilidades distintas a, por ejemplo, eliminar la exención del IVA a los productos de la canasta básica, subir las tarifas del IVA o recargar la financiación sobre los trabajadores y los consumidores. Hay mucho que hacer en términos de avanzar en una tributación progresiva para poder financiar esta agenda de protección sociolaboral estratégica. Para concluir, digamos, quisiera terminar leyendo un texto, un pequeño fragmento de una gran obra que yo creo que es clave para estos tiempos venideros, que se la recomiendo mucho, que es esta obra de Karl Polanyi, La Gran Transformación, porque creo que esta obra nos recuerda que ese intento de extender las relaciones de mercado a todos los aspectos de la vida sin ningún límite, en realidad se choca con lo que Polanyi llama la sustancia de la sociedad, es decir, con el hecho de que estamos hablando de trabajadores, de seres humanos, estamos hablando de la naturaleza y su resistencia frente a ser subyugada por el mercado. Estamos hablando, en síntesis, de lo que Polanyi denomina mercancías ficticias, que es el trabajo, la tierra y el dinero, que aunque se intenten tratar como mercancías, los procesos sociales van a llevar a que simplemente, digamos, ese intento de extender esas relaciones de mercado indiscriminadamente se choque con lo que es la sustancia misma de la sociedad. Entonces quisiera terminar leyendo este pasaje que dice: la supuesta mercancía llamada fuerza de trabajo no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente o incluso dejarse ociosa sin afectar también al individuo humano, que sea el poseedor de esta mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física, psicológica y moral que es el ser humano al que se aplica ese título. Privados de la cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por los efectos del desamparo social, morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y la inanición. Mauricio señalaba cómo estamos volviendo a la época de las masacres, cómo estamos viendo el drama a diario de la gente que, por el hecho de que no se aceptó la propuesta razonable, financiable de una renta básica, está exponiéndose a tener que o adquirir el virus para conseguir el pan diario o simplemente, digamos, no tener siquiera para la subsistencia. Creo que volver a esto que plantea Polanyi y volver a la importancia de este sistema de protección sociolaboral con un rol clave del Estado es fundamental para responder a esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a abrir el espacio que habíamos indicado desde un principio. Quisiera pedirle al profesor Jorge Armando si nos está escuchando, si tiene la posibilidad de activar su micrófono y su cámara, que por favor lo haga. Y en esa perspectiva, entonces, voy a empezar a abordar las preguntas que ya quienes nos han estado escuchando, gracias profesor Armando, que quienes nos han estado escuchando han presentado. De antemano me disculpo si no las logro abordar todas porque son muchas preguntas, ¿sí? Y tal vez en los minutos que nos quedan no alcancemos a hacerlo, pero voy a tratar de resumirlo porque son preguntas que versan en torno a muchos de los elementos, por supuesto, por ustedes abordados.
en torno a propuestas de política fiscal, incluso propuestas de política monetaria, lo que tiene que ver con una redefinición posiblemente del modelo de desarrollo, el rol que el Estado en muchos escenarios puede cumplir, la institucionalidad, como muchos de ustedes lo refirieron, etcétera. Entonces voy a empezar preguntándole, planteando una pregunta a Jorge Armando relacionada con lo que alguno de nuestros lectores, establece. Por ejemplo, relacionada con lo que Edwin Armando Torres plantea o el profesor Fernán Rodríguez también nos plantea. Y tiene que ver con el hecho de su opinión respecto al hecho de que hayan sido frenadas o cerradas actividades en el país que en otros escenarios o en otros países no lo fueron y que se haya, por ende, de alguna manera, forzado la demanda de servicios de salud que, según quien pregunta, puede haber atraído inversores privados haciendo que estas medidas de confinamiento obligatorio generaran ese efecto económico en la perspectiva de las actividades económicas cerradas y el sector de la salud con una sobredemanda. ¿Qué opina, profesor Armando, sobre ese hecho de actividades económicas que hubiesen sido cerradas y en otros países no lo hayan sido? No le escuchamos, profesor Jorge Armando, si es tan gentil, activa el micrófono. Aló, creo que me tenía ya Sí. ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo creo que la pregunta en realidad me suena bastante para un especialista en estos temas de epidemiología, pero pues diría que, en mi opinión, esto de las cuarentenas parece una medida bastante tosca para responder a una enfermedad como esta, en el sentido de que toca encerrar a todo el mundo, pero es que, digamos, no hay muchas alternativas, diría yo. Sobre todo, digamos, el aprendizaje, la forma abrupta como se presentan estos fenómenos, tal vez el precio que pagamos por no estar preparados, tal vez es la gran enseñanza de esto. Ahora, si uno lo mira en retrospectiva, diría que hay formas mejores, aún siendo la cuarentena y el confinamiento, medidas toscas, hay formas mejores de hacer las cosas. Uno se pregunta, por ejemplo, ahora parece claro que las actividades al aire libre son mucho menos riesgosas que las que se realizan, digamos, de puertas para adentro. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo del deporte está prohibido? Hay una serie de cosas que se podrían, a mi juicio, hacer mejor. El aprendizaje internacional es clave, pero también uno ve que la subinversión, por decir, hay una especie de, podría llamarlo uno mejor, subprovisión de servicios de salud en Colombia. Entonces, se paga el precio de no tener unidades de cuidado intensivo, de no tener el personal adecuado para atender esas emergencias, digamos, de tener un sector salud descuidados en su provisión. Eso es lo que yo básicamente diría sobre eso. Creo que, por ejemplo, puede ser las medidas pueden ser más finas, un poco por el lado que lo presentó Roberto Mauricio. Digamos, aquí se habla por grandes sectores de actividad económica, valdría la pena mirarlo, digamos, más afinado. Por ahí he visto trabajos que dicen que, digamos, la sectorización espacial es mucho mejor que otras cosas. Pero también debo decir que la literatura es bastante confusa, porque así como encuentra uno trabajos que dicen esto funciona, encuentra otro trabajo que dice exactamente lo contrario. O sea que yo ahí dejaría más bien a los que son especialistas en estos temas que dieran, digamos, una opinión al respecto. Gracias. Gracias, Armando. Roberto Mauricio, nos preguntan algunos estudiantes nuestros, Octavio, Isaza, Karen Rodríguez, desde su perspectiva sobre formas más efectivas de recuperar con relativa velocidad, digámoslo así, el empleo y la estimación
de esa tasa real de desempleo que se puede tener, digamos, a partir de las cifras que usted claramente nos presentaba de variación en tasa global de participación y de ocupación. Esas estimaciones hacia el final de este año y las mecánicas, las formas de política para recuperar de una manera relativamente efectiva ese desempleo, ¿hacia dónde apuntaría? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí. Yo creo que, pues, digamos, empiezo con lo último, el tema de la tasa de desempleo. El DANE firma convenios internacionales de estadísticas de empleo y dentro de ellas se tiene esa figura de ocupado puede ser una persona que no trabaja, ¿sí? Trabaja, no trabaja, pero tiene empleo y luego se clasifica como ocupado. Entonces, por eso, más allá de pensar el nivel real de desempleo que puede tener, entendamos que lo que está pasando son 5.7, 5.8 millones de personas que no están trabajando. ¿Y cuál es el problema de esto? Que una parte de estas personas posiblemente puedan perder su empleo y ahí sí van a quedar desocupadas o podrían pasarles una actividad. Ahí es el tema de tener cautela en tomar ciertas medidas, ¿sí? Digamos que los subsidios a la nómina son una de las opciones. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué medidas tomar frente a la situación y una recuperación hacia futuro? Un poco lo planteaba Sergio, y respecto al tema de la construcción de un piso de protección social que garantice que un mínimo de subsistencia a la población cuando no pueda trabajar, ¿sí? Entonces, más allá, digamos, de reactivar el sistema productivo, yo creo que un sector que tiene que ser clave en este proceso de recuperación, pues si nos vamos a la literatura clásica, tiene que ser la construcción, ¿sí? Que es un sector intensivo en fuerza de trabajo y digamos, hay posibilidades de generar obras públicas, obras civiles, de infraestructura que puedan generar empleo y además de empleo para población que tiene bajos niveles de remuneración y de este modo reactivar la demanda agregada. Una política industrial. Decía Sergio también que ahí puede estar la clave, digamos, es importante repensar ese proceso de reindustrialización. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible es precisamente eso, ¿sí? Buscar un crecimiento sostenible, pero también buscar una reindustrialización por todos los encadenamientos que puede tener el sector industrial. Yo creería que política sectorial tendría que hacerse sobre, por ejemplo, la agricultura, ¿sí? Un sector estancado que es el que menos debería de crecer. Efectivamente, fue el único que no creció, pero creció a las mismas tasas del año pasado. Política sectorial sobre agricultura, manufactura y una política pública amplia de construcción sería una posibilidad, pero creo yo que lo importante en estos debates es pensar en la existencia de un núcleo importante de trabajadores informales a los que hay que garantizarles como ciudadanos un piso de protección social. ¿Puedo añadir algo sobre ese punto? Por supuesto. Sí, bueno, me gustaría enfatizar algo que me parece fundamental en el caso colombiano y es la dimensión espacial, geográfica, regional o geográfica. Digamos, como se mostró en las cifras que presentó Roberto Mauricio, el desempleo es muy disparejo entre regiones. En Colombia, el desempleo más alto en este momento se presenta en el antiguo eje cafetero, y las más bajas en las dos ciudades de la costa, Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, la institucionalidad fiscal no tiene mecanismos adecuados para lidiar o responder a ese tipo de situaciones, siendo algo que se ha inventado, digamos, desde hace mucho tiempo en respuesta a la crisis, a la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. El nombre técnico de eso se llama, es estabilizadores automáticos, y son unos mecanismos de diseño de los instrumentos fiscales para canalizar recursos de manera automática hacia las regiones más deprimidas. Eso implica, digamos, diseñar programas de gasto público para ese propósito. En el caso de los países desarrollados, pues están los temas de seguros de desempleo, digamos, el impuesto sobre la renta personal, pero pueden ser otros, por ejemplo, el tema de la renta básica, que es una opción que se puede considerar y que tiene, digamos, un efecto más o menos
parecido. Entonces, yo creo que hay que repensar eso, no solamente por razones de equidad, que es una razón poderosa, sino también para lidiar con grandes crisis como esta que se está presentando. Gracias. Gracias, doctor Jorge Armando. Sergio, hacen referencia a algunas de las preguntas que nos plantean sobre la redefinición de nuestro modelo de desarrollo, en la perspectiva de que lo propuesto, qué tan efectivo puede ser en el marco del modelo de desarrollo que tenemos, y si no habría que pensar como en una redefinición general de ese modelo para lograr la efectividad en esas propuestas que se plantean, como por ejemplo la de los amortiguadores sociales, por decirlo de alguna manera, porque el modelo actual no sería coherente con. ¿Qué decir al respecto? Sí, pues yo creo que incluso uno podría justificar algunos de los elementos que hemos discutido en este debate desde una perspectiva, digamos, pro mercado. O sea, uno podría señalar una política como una renta básica, por ejemplo, ¿no? A lo que apunta es a tratar de proteger el ingreso y el consumo básico, si se quiere, de la población cuando simplemente no puede trabajar, digamos, por razones que escapan a su voluntad. Digamos, es una política que incluso lo que hace es tratar de restituir el poder de compra de la gente para que pueda seguir participando en los mercados. Y además es una política que lo que puede hacer también es fortalecer el poder de negociación, digamos, de la gente frente a también las posibilidades de, frente a ofertas de trabajo que, por ejemplo, contraigan como unos mínimos de dignidad, en la medida en que fijaría como una especie de, digamos, de estándares de reserva o como una especie de estándares mínimos bajo los cuales la gente, digamos, no estaría dispuesta como a trabajar en cualquier escenario y cualquier tipo de trabajo que se les ofrece. Entonces, digamos, pese a que son unas políticas que pueden estar en función de fortalecer y preservar el funcionamiento de los mercados, el tema es que, pues, digamos, finalmente de lo que se trata el debate político es de una distribución de quién asume las cargas y quién asume los beneficios de las políticas. Y, digamos, ha sido muy difícil ha sido muy difícil en este país tratar de avanzar en una tributación progresiva, por ejemplo. Entonces, es necesario yo creo que plantear la posibilidad de fortalecer las demandas ciudadanas para modificar los términos de esa negociación sobre las cargas y los beneficios, incluyendo la reforma tributaria. O sea, en general en Colombia lo que ha sucedido es que se hacen reformas tributarias no basadas como en los principios que la Constitución establece, sino sobre todo de forma reactiva para tratar de cubrir huecos fiscales a través de cualquier tipo de instrumentos tributarios que los gobiernos tengan a la mano, ¿no? Y cuando la propuesta de reforma tributaria entra al Congreso, entonces en general se le cuelgan un montón de exenciones tributarias, un montón de tratamientos preferenciales en el lobby que tiene el Congreso, que finalmente lo que arroja es una reforma tributaria totalmente distante de una visión basada en principios sobre el sistema tributario. Pero, digamos, los argumentos técnicos ahí no son lo determinante finalmente. Lo determinante tiene que ver con el poder de negociación en el contexto, en el marco del cual se dan esas discusiones. Entonces, incluso aunque, digamos, uno pudiera dar el debate técnico de, miren, la apertura económica automáticamente no va a garantizar el despegue, digamos, de la economía, como
se plantea, digamos, desde unas visiones más ortodoxas que todavía defienden como la idea de que el comercio internacional, independientemente de las condiciones de quienes participen, es benéfico para todas las partes. Y que lo que plantean es que el problema es que no hemos tenido una apertura lo suficientemente profunda, por ejemplo, sin tener en cuenta el tipo de política industrial o la ausencia total de política industrial que tenemos, pues, digamos, esos argumentos técnicos no van a jugar en el debate público, no van a terminar inclinando la balanza hacia una visión diferente, sino es producto de que también cambian las condiciones y los arreglos de poder que están detrás de esas discusiones. Entonces yo creo que es fundamental para avanzar en eso del modelo de desarrollo, que creo que se necesita un cambio, digamos, en la manera en que se concibe la posibilidad del desarrollo en Colombia, fortalecer el poder de negociación de la ciudadanía y de unas visiones alternativas en el marco de esos debates. En esa perspectiva, ya para ir terminando, en la mayoría de los casos se hacen referencias o alusiones a decisiones de política fiscal. Pero una de las preguntas que nos plantean es si desde la política monetaria, si desde las herramientas de política monetaria, profesor Roberto Mauricio, ¿habría algún elemento que se pueda considerar a manera de plan de choque para contener estos efectos devastadores en el empleo? ¿Habría algún elemento que trascienda y se pueda considerar como una posibilidad? Pues quizás ¿En términos de política monetaria? con mayor rigor el profesor Jorge Armando, pero justamente la semana pasada Juan José Chavarría, el director de Banco Público, planteaba la posibilidad. En Chile o en Perú estaba prohibido algún tipo de intervención y él manifestaba la semana anterior que era difícil, que no era lo deseable, pero que no lo descartaba. Así que, ahora, ¿cuál es el tema? Que como lo planteaba el profesor Jorge Armando al inicio, el Banco de la República ha centrado su preocupación sobre mantener una inflación baja y estable, ¿sí? Y el desempleo ha sido una variable, digamos, objetivo de segundo, digamos, en segundo escalón o secundaria. Sí, el inflation targeting, que es la política sobre la que se basa el funcionamiento y la independencia del Banco de la República, sigue siendo lo primordial. Por eso el director del Banco de la República decía, no lo descarto, pero no es lo deseable, que haya una intervención directa de política monetaria del Banco de la República en estos momentos. Ahora, es una alternativa viable, digamos. Creo yo que estamos en una situación sin precedentes y hay que tomar medidas extraordinarias frente a estas circunstancias. Profesor Jorge Armando, y prácticamente para finalizar, en esa perspectiva, ¿cuál sería su opinión sobre alternativas en torno a elementos de política monetaria que pudiesen ser útiles para las circunstancias? Bueno, yo diría que varias de las medidas que ha tomado el banco, en mi opinión, van en la dirección correcta. Por ejemplo, lo de las reducciones de las tasas de interés, lo de tratar de inyectar liquidez, eso va en la dirección correcta. Pero me parece que en el mismo sentido que estaba hablando Roberto, pues estas son circunstancias verdaderamente extraordinarias. Digamos, si hay algo extraordinario es esto, si es algo excepcional es esto. Y en la constituyente se pensó para esos casos extraordinarios en la posibilidad de que el Banco de la República financiara, bien sea mediante operaciones de mercado abierto o con la mayoría o con el voto unánime de los miembros de la Junta del Banco de la República, digamos, mediante emisión directa al gobierno nacional. Y yo creo que yo sería partidario de que se considerara esa alternativa. Por ejemplo, está el tema de que uno desearía que hubiera una reforma tributaria que elevara el nivel de tributación para financiar el Estado social de derecho, pero hay que reconocer que las circunstancias actuales no son las más favorables para elevar significativamente, digamos, 3 puntos del PIB
la carga tributaria. Yo creo que eso es irrealista en las circunstancias, no es realista en las circunstancias actuales. Entonces, yo creo que hay que combinar diferentes mecanismos de financiación, tal vez una reforma tributaria en el sentido que se ha discutido acá, por ejemplo, sobre todo progresiva, para que pues paguen los que tienen más riqueza, que son los que, digamos, tienen más posibilidades de hacerlo en las circunstancias actuales. Pero yo consideraría, digamos, el banco debería, para esta situación, contemplar esa posibilidad de financiación más directa al gobierno nacional. Hay que decir también que la independencia del banco, que ha sido criticada por muchos, si uno la valora, digamos, en el largo plazo, ha tenido aspectos positivos. El problema en sí mismo no es la independencia, el problema es cómo se utiliza esa independencia. Ya ha habido momentos en que se utiliza bien y hay otros momentos en que se ha utilizado mal. Yo creo que en balance, pues uno puede decir que por lo menos ahora tenemos una inflación relativamente baja y eso es un activo importante que hay que proteger. No se trata, digamos, de echar por la borda ese logro, sino de contribuir a la recuperación con una forma excepcional de financiación vía el poder de emisión del Banco Central. Gracias. Gracias, doctor Armando. Y finalmente, Sergio, en esta perspectiva de las decisiones que se han tomado o no, de política fiscal, de política social, de política monetaria, definitivamente estamos frente a lo que podría ser un caldo de cultivo o una excusa de caldo de cultivo para el retorno de situaciones sociales, específicamente de violencia, que no veíamos hace un tiempo y que parecen estar retornando. Si no se toman esas decisiones, podríamos decir que se está generando ese caldo de cultivo. Pues, esa pregunta bueno, va dirigida yo creo aquí. que, bueno, la violencia... Perdón, sí. No, la violencia en Colombia, pues, digamos, es multicausal, es un fenómeno que requeriría como otro debate, pero sin duda, un escenario en el cual digamos, las condiciones sociales se deterioren de tal manera que pueda llevar como a, digamos, unas tasas de desempleo todavía mayores de las que estamos, a que se profundicen los niveles de pobreza, a la ausencia de oportunidades de empleo, pues es una situación que por supuesto es mucho más proclive a aumentos de la delincuencia, es más proclive a digamos, a situaciones de violencia peores, digamos, a las que hemos estado acostumbrados a vivir en este país. Entonces yo creo que, claro, sin duda hay una dimensión social de la violencia y es importante, digamos, no sumar un elemento más a nuestra historia de múltiples violencias que pueda ser inducido por malas decisiones económicas y por la ausencia de una política social robusta. Pero lamentablemente, digamos, parece que las decisiones van en sentido contrario. O sea, la reticencia, por ejemplo, a implementar una renta básica o esta idea del ministro Carrasquilla de que le gusta la idea, pero no ahora, pues uno se pregunta, bueno, entonces si no es ahora en este momento, digamos, de que atravesamos nuestra peor crisis, entonces, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, claro, digamos, si se quiere evitar sumarle un elemento más a ese panorama complejo de las violencias en Colombia, hay que evitar tomar decisiones de política económica inadecuadas. Perfecto, pues, profesores, mil gracias por su tiempo. Creo que sería inagotable el atender las preguntas y las dimensiones que aquí los participantes nos presentan. Más de un centenar de personas conectadas y cerca de 30 preguntas que es difícil que podamos responder en este momento. Les agradezco mucho, de verdad, su tiempo, su disposición y un gusto tenerlos, así sea en este escenario virtual de la Universidad de La Salle, y espero que podamos volver a tener otro momento de encuentro para poder seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias para todos y pues muy buena noche, muy amables. Gracias, doctor Jorge Armando. Gracias, Roberto Mauricio, Sergio. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y un abrazo para Jorge Armando y para Mauricio.
Igualmente, Sergio, un placer, y también para Roberto, para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.